Egunon Danori, buenos días a todos. Estamos aquí para tratar el tema de la interconexión eléctrica de Francia con Gatica. Yo soy José Antonio, del Círculo de Podemos Munguía. Y vamos a tratar un poco en qué consiste este megaproyecto, si es necesario el que se realice este proyecto y los costes de este proyecto y las causas que tienen medioambientales. Para eso tenemos aquí 4 ponentes, que son Xavier Benito, de Podemos Europa, Rosa Martínez, de Unidos Podemos, Aitor Urresti, profesor de la Universidad del País Vasco, y Suriñe Ojeda, de Podemos Euskadi. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Xavier Benito para que nos explique un poco lo que es el proyecto en sí y luego seguimos con los demás ponentes. Al final de las charlas también intervendrán Eduardo Urturi, de Butroi Visiri Transición, y un miembro que será Miren, de Gatica en Autopista Electricoric ES, y habrá unas preguntas para contestar al que lo considere oportuno. Venga, doy la palabra a Xavier. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. No puedo empezar sin pedir disculpas por el retraso en empezar, que indudablemente es solo culpa mía porque he llegado tarde porque teníamos que coger el coche y demás, así que bueno, pido disculpas por ello. Bueno, yo lo que quería hacer en una intervención no muy larga tampoco, para luego poder tener tiempo a las preguntas, es explicar de dónde viene y qué es este proyecto de interconexión eléctrica submarina entre España y Francia, digamos desde la perspectiva europea, ¿no? Para también saber quizás este proyecto que nos viene impuesto, digamos, si lo vemos desde un plano más local o territorial, qué justificación se le intenta dar a nivel europeo, y luego también terminar diciendo por qué nosotros también desde el plano europeo nos oponemos y qué modelo energético a nivel europeo creemos que sería mucho más adecuado. Bien, a mí me suele gustar decir que la interconexión de Gatica tiene el riesgo, o seguramente lo es, un proyecto, un megaproyecto inútil, impuesto e insostenible. Estos 3 términos lo suelen utilizar, lo utilizaban en Francia para referirse al aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, que es un aeropuerto en el que estuvieron de lucha contra su construcción durante más de una década. Es el clásico ejemplo que en el Estado español lo conocemos muy bien, del clásico aeropuerto sin aviones, que al final pararon esa lucha, pero ellos decían que es un proyecto inútil, impuesto e insostenible. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que esta interconexión puede correr el mismo riesgo. Y no solo es inútil, impuesto e insostenible, sino que además es tremendamente caro, que eso es lo que lo hace también doblemente peligroso. Como seguramente sabéis, el proyecto son 1.700 millones de euros, de los que 578 millones vienen de fondos europeos. Eso es el apoyo económico que está recibiendo, y en el otro lado de la balanza tenemos la oposición ciudadana que desde las plataformas locales estáis llevando adelante, que en su día presentasteis 6.800 alegaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que verlo en una balanza. Vale, para empezar, ¿por qué desde la Unión Europea se plantea este proyecto? Bueno, este proyecto forma parte de, digamos, el plan energético a nivel europeo. El plan energético a nivel europeo, que se le llama Energy Union, Unión de la Energía, lo que busca es, bueno, persigue tres objetivos, en teoría. Uno, aumentar la competitividad del mercado energético, la seguridad energética, es decir, que no haya cortes de luz o cortes del suministro del gas. Digamos que el plan de Unión de la Energía se centra sobre todo en electricidad y gas. Ahora hablaremos solo de electricidad, pero la seguridad
es uno de sus puntos, digamos, de sus objetivos principales. Y en tercer lugar, y bajo mi punto de vista, como siempre queda muy bonito, los objetivos climáticos. Cumplir con el objetivo de reducir las emisiones y de limitar los efectos de cambio climático de acuerdo a los acuerdos de París. Para todo ello, bueno, una de las principales cuestiones que están sacando adelante es interconectar toda Europa. Por un lado, la red de gas, pero por otro lado también la red eléctrica. Entonces, digamos que todo el mapa europeo tiene que estar lo mejor conectado e interconectado posible a través de grandes infraestructuras como es esta, la de España con Francia. Claro, España, por su localización, se considera un país importante en cuanto a las energías renovables, ¿no? Todos sabemos que, a pesar de que hemos sufrido durante muchos años políticas como la del impuesto al sol o los recortes a las renovables, España es un país privilegiado en horas de sol y horas de viento, en cuanto a energías fotovoltaica y eólica. Por tanto, se ve como que puede ser clave que España cumpla una función de cuando, digamos, en el norte de Europa o en Francia principalmente, no hay un suministro suficiente de energía renovable, que haya una interconexión lo más grande posible para que toda esa energía, digamos, fluya hacia el norte. Bien, esa es la teoría. Incluso se refieren al Estado español como una isla energética, digamos, porque hay, entre comillas, poca interconexión, ¿no? Y la interconexión, ahí se han marcado unos objetivos para 2020 del 10% de interconexión. Es decir, la capacidad, toda la capacidad de generar electricidad que tiene el Estado español, el 10% de eso tiene que ser la capacidad de interconexión, ¿no? La capacidad de importar o exportar energía. Claro, esa es la teoría y voy a explicar por qué es la teoría. En primer lugar, porque si se mira los datos de los últimos años en cuanto a exportación o importación de energía, se ve que es mayor la importación de energía o sea, en sentido contrario. Compramos energía a Francia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la energía en Francia es mucho más barata que en España. Entonces, lo que en realidad, o sea, el sentido de la corriente eléctrica, digamos, o de la compra y venta, es al revés. Lo que se está haciendo es comprar energía en Francia, lo que sobra de las centrales nucleares, a un precio bajo en comparación con el precio al que lo venden en España. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, ahí también hay un objetivo de aumentar los beneficios de las eléctricas. Luego, por otro lado, para justificar este proyecto, bueno, antes os decía que son 578 millones de euros de subvención europea. Es la mayor subvención que da la Unión Europea a un proyecto energético, porque, bueno, como decía, lo consideran clave. Entonces, está valorado como un proyecto de interés común. Un proyecto de interés común es, digamos, cuando las empresas energéticas presentan sus megainfraestructuras, sus megaproyectos, la Unión Europea analiza todos ellos y los que considera que son de mayor interés común, en teoría, le otorga este título, ¿no? Digamos, o este nombre. Eso le da facilidades administrativas a la hora de que el proyecto se implemente mucho más rápido y, además, también prioridad a la hora de recibir subvenciones. Por eso que recibe esta cuantiosa subvención del Fondo Conectar Europa, que es un fondo que, además de cuestiones energéticas, también cubre cuestiones de transporte por carretera. De hecho, se está revisando ahora y va a incluir también transporte militar. O sea, es un fondo que también está cubriendo infraestructura militar de interconexión para uso militar.
Vale, como decía, en todo caso sigue siendo un proyecto para las grandes empresas, porque al final también va a ser solo la electricidad que se generen en grandes plantas de producción, tanto renovable como no renovable, la que va a transitar por esa línea, quedando las pequeñas instalaciones o la generación de pequeñas instalaciones renovables quedando relegada aún más a las redes de baja tensión o al consumo, digamos, local entre los territorios. Por lo tanto, claro, cuando construimos una autopista eléctrica, digamos que es una autopista eléctrica solo para que por allí circulen la energía que producen las grandes instalaciones de los productores de energía. Por no alargarme mucho más, ¿cuáles serían las soluciones que nosotros vemos? Bueno, nosotros hacemos una crítica global a este proyecto de unión de la energía, ¿no? Porque entendemos que detrás de eso lo que parece que el objetivo principal de este proyecto de unión de la energía es el construir megainfraestructuras, tanto eléctricas como de gas. ¿Qué intereses hay detrás de esas megainfraestructuras? Pues en muchos casos intereses contrarios al interés general de la ciudadanía, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en las infraestructuras de gas hay una gran rentabilidad a la hora de financiarlas y, por tanto, también hay muchos fondos buitre o fondos especulativos que están inyectando dinero en esas infraestructuras de gas. Nosotros creemos que sí es positivo una integración europea a nivel energético, que respetando, digamos, también las especificidades de cada país y la soberanía también de cada país, pero sí creemos que se debe avanzar hacia una integración de los mercados energéticos europeos. Por lo que os decía hace poco, ¿no? Se quiere interconectar España y Francia, pero hay una gran diferencia de cómo funcionan los mercados energéticos y, sobre todo, de la diferencia de precio. Eso es algo que, integrando más los mercados energéticos europeos y poniendo reglas en común, se conseguiría eliminar, ¿no? Pero creemos que debe ser una integración también que no se centre tanto en las grandes interconexiones o en las grandes megainfraestructuras, sino también en promover una transición energética en clave de descentralización y democratización de la energía. Es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas, las cooperativas energéticas y los pequeños productores de energía también sean protagonistas en ese mercado energético y que al final también la producción energética a través de las energías renovables esté descentralizada. O sea, que olvidemos ese modelo que traíamos hasta ahora de una planta, una central nuclear de carbón o de gas, de lo que sea, apartada de las zonas de consumo, de las ciudades o de la zona industrial y que exporta la energía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, queremos también que para ello, más que avanzar en infraestructuras cuestionables y de gran coste de interconexión, quizá también sea interesante avanzar, como decía primero, en la descentralización de energía, pero también en la tecnología de almacenamiento de la energía, ¿no? Que eso es un campo aún en investigación, en el que queda mucho por hacer y que esconde, a mi juicio, también grandes posibilidades. Bueno, yo me quedo ahí con la parte europea, que ya he hablado más de lo que quería hablar. Creo que ahora toca a Rosa o a Aitor. Bueno, eskerrik asko baitire alde batetik gonbidatzeagatik hona etortzea eta bestale baita ere, bueno, etorri zaretenok baitire eskertzekoa da, honelako esfortzu egitea zapatu goiz baten. A mí lo que me corresponde en el día de hoy es hablar un poco más de la parte más técnica del proyecto en sí. Para empezar, yo creo que en el marco que tenemos que hacer, hablando de las realidades de las interconexiones en nuestro territorio, en Vizcaya, y bueno, también metemos Guipúzcoa,
yo creo que no tenemos que olvidar que junto con la línea de Gatica hay también la interconexión Güeñes-Itsaso, que ya por fin han reconocido lo que todos sabíamos, ¿no? Cuando se ha declarado utilidad pública se dice ya claramente que es para la necesidad de apoyo a la interconexión a través de Gatica, con lo cual ya tenemos muy claro que las dos líneas están absolutamente interrelacionadas. Tenemos, por lo tanto, una línea que va desde Güeñes hasta Itsaso con una longitud total de 70 kilómetros, que al final, que además al ser a muy alta tensión, necesita un pasillo de 90 metros de ancho, que está cortando directamente Vizcaya de lado a lado, ¿no?, en paralelo al Ibaizábal, que atraviesa por 26 municipios y que es una línea que precisamente lo que está pensada es para descongestionar toda la electricidad que en estos momentos está pasando por Gatica para permitir la entrada de la nueva electricidad que vendría de Francia. Eso por un lado, y junto a eso tenemos la otra interconexión, la que va desde la subestación de Gatica hasta la subestación de Cumnesais en Francia, que además se da la curiosa coincidencia, yo creo que esto no lo han pensado muy bien, de interconectar la central nuclear de Blaget con la subestación que se hizo para la central nuclear de Lemoiz, precisamente además cuando en estos momentos, teniendo un flujo neto importador de electricidad desde Francia, una electricidad que sobre todo es de origen nuclear, lo que está haciendo es traer energía nuclear a un territorio en el que históricamente se ha luchado mucho en contra de la energía nuclear. Y yo creo que esto es algo también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo ignoran la realidad del territorio cuando hacen este tipo de proyectos. Junto a esto, además, bueno, la línea de Gatica-Cumnesais es una línea mastodóntica, plantea 10 kilómetros de línea en aéreo, en principio, ¿no?, que esto yo creo que también igual cambia al final, en territorio de Vizcaya, en la parte continental, 280 kilómetros de cable submarino y 80 kilómetros de cable soterrado, además, en Francia, que sería uno de los tramos soterrados más largos que se han construido nunca. A esto, además, hay que añadirle una unidad conversora en Gatica y una gemela en Francia, con una ocupación de 4 hectáreas y un edificio de 20 metros de altura. Sería, yo creo, no me equivoco, el edificio más alto de Gatica, con diferencia, además. Y, además, un planteamiento bastante extraño de perforar por debajo del cañón del Cap Bretón, que es un cañón submarino bastante profundo, que alcanza profundidades de más de 1,5 kilómetros ya en mar. Una perforación de este estilo no se ha hecho nunca jamás en el mundo. Y aquí lo que plantean es que este cable, que según ellos nos va a salvar la vida, depende de una obra que nunca jamás se ha hecho y de la que se desconoce absolutamente su viabilidad. Por lo tanto, presenta importantes dudas también técnicas de su viabilidad. Más allá de entrar en el razonamiento no de si es necesario, es que ni siquiera parece a fecha de hoy viable que se pueda llegar a construir definitivamente tal y como parece que lo están planteando. Y esta es una de las grandes dudas. Además, si hablamos de la parte monetaria, tenemos una instalación que a priori están estimando en 1.750 millones de euros, en el que la propia CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es la agencia que tiene que analizar estos proyectos, ya dice que la posibilidad de sobrecostes es muy elevada, muy superior a la propia que establece Red Eléctrica Española, y además un reparto financiero un poco extraño también, en el que, de nuevo, pues, los paganos somos los de este lado de la frontera, ¿no? Son 578 millones de euros que vienen de la Unión Europea. Francia va a pagar 528 millones, España va a pagar 642 millones de euros, más todos los sobrecostes de la obra, hasta un porcentaje. Y superado ese porcentaje, van a ser 2/3 los paga España y el otro tercio lo paga Francia. Luego, aún así, también, continuamente, seguimos siendo quienes vamos a financiar esta obra. Todo esto, además, con un análisis de la propia CNMC que dice que la alternativa propuesta supone un sobrecoste de 1.000 millones de euros con respecto a la misma alternativa hecha por vía terrestre. Luego, ya de por sí, solo el haber decidido hacerlo por donde lo van a hacer ya supone que se más que duplica el coste de la instalación, y además anuncian ya, a pesar de que esto luego Red Eléctrica se le olvida, la CNMC
avisa de que realizar todas las interconexiones que están planteadas en los próximos 10 años va a suponer directamente un aumento de la factura eléctrica del 3,5%. Luego, abaratamiento de costes no parece que haya, o al menos no nos lo están contando todo como nos lo quieren contar. Todo esto, desde luego, se plantea desde una serie de mejoras, muchas de ellas un poco espurias, cuando nos dicen que esta línea y Güeñes y Chaso están planteadas para alimentar el TAF. Esto directamente es falso. En ningún momento se conectan estas líneas a ninguna de las subestaciones del TAF. Luego, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando nos dicen que esta línea lo que permite es mejorar la seguridad de abastecimiento, también tenemos que decir que es falso, porque hay una normativa para definir cómo se calcula la seguridad de abastecimiento, y esta normativa lo que dice es que a la hora de calcularlo hay que tener en cuenta que es necesario considerar que las interconexiones están caídas. Luego, la interconexión nunca sirve a nivel de cálculo para asegurar la seguridad de suministro. Y luego hay otros dos grandes mantras que se están repitiendo una y otra vez, ¿no? La mejor integración de las renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto a las renovables, lo que sabemos es que una línea similar se puso en marcha a finales de 2015 por Cataluña, otra vez 2 gigavatios, muy alta tensión, a 400 kilovolts y corriente continua, un proyecto muy similar, lo que pasa es que este era terrestre. Una vez puesto en marcha, digamos, los cortes de las renovables, es decir, las veces en las que las renovables no pueden entrar en el sistema eléctrico porque ya está saturado y no pueden producir, se multiplicaron por 6. Es decir, la entrada del cable de Cataluña no solo mejoró la entrada de las renovables, sino que al año siguiente todavía tuvieron más dificultades. Evidentemente, el problema no está en la interconexión, sino el problema está en la sobrecapacidad en ciertas horas que tiene nuestro sistema energético, sobre todo porque de base tenemos unas nucleares que ya hay que empezar a cerrarlas. El problema ahora mismo de integración de renovables en el sistema energético español no es de la falta de interconexiones, sino que es del exceso de producción nuclear por las noches en ciertas épocas del año, en los que al mismo tiempo tenemos eólica produciendo. Entonces, de ahí, si realmente lo que les interesa es mejorar la entrada de las renovables, lo que tienen que hacer es empezar a plantearse una vez ya el cierre de la nuclear. Y, por otro lado, también nos dicen que esto va a mejorar la integración, o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es de aquí que la comisión de expertos que el Ministerio de Industria y Energía propuso y llegó a una serie de conclusiones. Una de las cosas que hicieron fue analizar qué es lo que sucede cuando aumentan las interconexiones, y se encontraron precisamente con justo lo contrario. Es decir, ni mejoraba el porcentaje renovable, se quedaba más o menos igual, aumentaban las emisiones y aumentaba el coste de la energía. ¿Por qué? Porque en ese momento empezamos a exportar más electricidad. Para exportar más electricidad entran en funcionamiento los ciclos combinados, y eso hace que se consuma gas natural. Las renovables siguen siendo exactamente igual. Como estamos produciendo más energía, la energía es más cara, y, por lo tanto, conseguimos justo lo contrario. Hay que decir que en este informe, y es la parte que nos falta, ya contaban de partida con que el cable de Gatica estaba puesto, y nos falta hacer el análisis de qué es lo que pasa, la comparativa en estos momentos con Gatica y sin Gatica, ¿no? Ese es un análisis que tenemos que hacer. Pero yendo a futuro y planteando cuál es el horizonte que se marca para estos proyectos, que es en un futuro en el que tenemos un escenario 100% renovables en la Unión Europea, etcétera. Dentro de este estudio, o sea, de este análisis y de este escenario, lo que vemos es que nos convertimos en una especie de colonia energética. Se da un colonialismo energético de la península con respecto al norte de Europa. De manera que somos aquí, como tenemos una capacidad de generación eólica y fotovoltaica bastante alta, además con una curva bastante plana, con lo cual a lo largo del año, sobre todo en el sur de Andalucía la parte de fotovoltaica, pero en toda la costa atlántica la parte eólica, somos, digamos, una fuente de abastecimiento de energías renovables bastante segura para el norte de Europa, cosa que en Alemania no les pasa. Con lo cual, si a esto además le añadimos todos los grandes proyectos que se están planteando para el Sáhara y el aumento de la interconexión con Marruecos, nosotros nos convertimos simplemente en unos proveedores de energía barata para el norte de Europa, pero nos tragamos nosotras todas las infraestructuras, todo el sobrecoste de las infraestructuras y, además, todo el impacto ambiental que esto genera.
En todo esto lo que nos falta es, por un lado, un análisis serio de alternativas. Es decir, desde la Unión Europea la única alternativa viable que se analiza es interconectar. No se plantean realmente otras posibilidades, no se plantean entrar, por ejemplo, en gestión de demanda, no se plantean entrar en almacenamiento, no se plantean entrar en un montón de alternativas diferentes que existen. Y, además, la Unión Europea lo que plantea es que para ellos Europa es el mapa, es algo plano. Se olvidan de la realidad orográfica que vivimos. No es lo mismo conseguir un porcentaje de interconexiones de un 10% entre Alemania y Francia, que tienen unas fronteras bastante fáciles de interconectar, que intentar pasar cables de muy alta tensión por el Pirineo. Entonces, esa realidad también se les olvida. Y esto yo creo que también es algo importante que tenemos que plantear, ¿no? A todo esto, además, hay que decir que, así como el objetivo del 10% marcado para 2020, desde luego no lo cumplimos, el objetivo del 15% marcado para 2030 sí que lo estamos cumpliendo ya, y esto es lo que demuestra también cómo se han definido estos objetivos, ¿no? El objetivo hasta ahora, 2020, se plantea sobre electricidad, potencia instalada, es decir, cuántas instalaciones tienes, y en función de eso, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema absolutamente sobredimensionado. Esto lo que da es que nosotros tenemos ahora mismo la capacidad de producir 100 gigavatios de electricidad y solo consumimos 40, nos sobran 60. Tenemos más del doble de la capacidad de generar de la que realmente necesitamos. Claro, si el 10% se calcula sobre esos 100 gigavatios, no llegamos. Si ese 10% se calcula sobre la electricidad que realmente consumimos, estamos muy por encima. Pero para 2030 el objetivo cambia, y para 2030 ya no se habla de la potencia, del máximo de generación que puedes hacer, sino de lo que realmente consumes, que es un objetivo mucho más racional. En ese objetivo, nosotros, sobre lo que realmente consumimos, 2017 ya cerramos por encima del 15% con el objetivo, por lo tanto, de 2030 cumplido. Es decir, se están planteando ahora mismo instalaciones para cumplir un objetivo a 2020, cuando ya estamos cumpliendo el objetivo de 2030, y esto yo creo que también es algo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, desde luego, desde mi análisis y perspectiva, yo también coincido con que es una obra absolutamente innecesaria en la que tenemos que seguir trabajando. Yo agradezco el trabajo que está haciendo la gente de Gatika, impresionante. Luego yo creo que Miren nos contará un poco más de lo que están haciendo, pero yo creo que es algo ejemplarizante, y ya de paso me sumo a la petición que harán luego de la gente del resto de territorios del entorno también, que se sumen a esta lucha, porque yo creo que de nuevo esto corre todo el riesgo de convertirse en un nuevo caso Castor, en el que se va a invertir un montón de millones de euros y que en este caso van a volver a quedar enterrados bajo el mar. Y ahora le toca a Rosa. Egunon. Bueno, quienes no me conozcan, yo soy Rosa Martínez, soy diputada por Vizcaya en el Congreso de los Diputados. Este es un tema eminentemente de competencia estatal, o únicamente de competencia estatal, porque es el Gobierno central el que tiene la competencia energética, pero también de planificación y construcción de infraestructuras energéticas. Es un tema del que apenas se habla en los debates que hay sobre transición energética, y estamos en los últimos años teniendo muchos debates sobre la energía del futuro, pero es un tema que apenas se habla, y sobre el que, digamos, hay un acuerdo, una cierta hegemonía, un mensaje que no se ha profundizado, que no se ha revisado desde un punto de vista crítico, y es que las interconexiones son buenas, son necesarias y nos van a llevar hacia las renovables. Bueno, en cuanto empiezas a escarbar un poco, muchos de estos datos que ha hablado Aitor pues no son tan evidentes, y hemos tenido que ir buscándolos, casi sacándolos con pinzas, ¿no?, de informes escondidos, muy poca voluntad, muy poca transparencia. Pues empiezas a cuestionar ese modelo que viene desde Europa de interconexiones con grandes, o integrar los mercados energéticos nacionales mediante grandes infraestructuras. Yo este tema lo llevo trabajando desde junio de 2016, cuando empezó a ver, el ministro hizo algunas declaraciones, y he realizado más de 10 preguntas escritas sobre el tema. Cada vez que el anterior ministro de Energía venía al Congreso, le interpelaba, le preguntábamos sobre las interconexiones, y la respuesta era siempre la misma. Era el discurso oficial, un calco del mensaje que desde Bruselas la Comisión Europea había, o cifras inventadas.
porque cuando yo pedía que aterrizase, pues se me llegaba a decir que las interconexiones, o concretamente la interconexión de Gatica, permitiría ahorrar unos 1.200 euros al año de sobrecoste que suponían las renovables, que es algo totalmente falso y que si haces los números quedaba desmontado, y en otra de las respuestas, pues que este proyecto estaría amortizado en 3 años, con lo cual, dado el coste del proyecto, pues es muy poco probable. Pues como decía, tirando, pues te van diciendo, bueno, pues tienes que ir a la CNMC. Bueno, pues nos vamos al informe de la CNMC que hizo tanto la CNMC como el regulador francés sobre el proyecto de inversión que hizo tanto Red Eléctrica como su homólogo francés, y es ahí de donde hemos sacado todos los datos de sobrecoste, en qué escenario sería viable, etcétera. Pero cuando pides el proyecto de inversión que presentaron los operadores francés y español, te dicen que no es público. Que ese proyecto de inversión está basado en un gran informe sobre infraestructuras de interés común que actualiza cada 2 años, me parece, la Comisión Europea, y que ahí están todos. Son las infraestructuras que la Unión Europea considera estratégicas y que de ahí están sacados los datos. Con lo cual dices, bueno, un proyecto de estas características que vamos a pagar finalmente entre todas las personas consumidoras de energía, lo sacamos de un macroestudio regional, pero que no es capaz de bajar al detalle de en qué medida beneficia o no beneficia al mercado eléctrico español. Bueno, el informe de la CNMC, como digo, fue un hito y a nosotros nos permitió tener datos e ir afinando las consultas y las interpelaciones, pero como ha comentado Aitor, el informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética fue otro hito. Para poneros en contexto, y si no lo recordáis, el ministro Nadal organizó una comisión de expertos de 14 personas, todos hombres, de las eléctricas, sindicatos, patronal, representantes de los partidos políticos también, y esas 14 personas hicieron un informe con votos particulares sobre escenarios o cómo debería ser la transición energética en los siguientes años, pues en todos los aspectos. Y uno de ellos eran las interconexiones. Y realmente fue el primer mensaje en contra de las interconexiones que se oyó. Pues decían, eso sí, una vez daban por construido la interconexión de Gatica, bueno, decía, ni van a reducir las emisiones, ni van a abaratar el precio de la electricidad, posiblemente todo lo contrario, y van a dificultar la penetración de renovables. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿y si hacemos el mismo estudio con la interconexión actual, es decir, sin la construcción de Gatica? ¿Por qué no hacemos el mismo estudio? ¿Por qué no medimos los mismos parámetros, las mismas variables, sin esto, ¿no? ¿Que realmente necesitamos los 2, megavatios que supone Gatica? ¿Sí o no? ¿Por qué no se ha hecho este estudio? Y con esta misma cuestión muy reciente que salió el comité de expertos, prácticamente fue cambio de gobierno, moción de censura y nombramiento de ministra de Transición Energética a Teresa Ribera. Una mujer, yo creo, con unas convicciones ecologistas, o por lo menos una visión muy verde, tanto de lo que tiene que ser la política como lo que tiene que ser la transición ecológica. Y en una de las primeras entrevistas que concedió como ministra del 12 de junio, que dio al diario.es, le preguntaron por las interconexiones, porque también hay que decir que todo este trabajo parlamentario, los actos, los artículos, lo que la gente de aquí de Vizcaya se ha ido moviendo, en cierta manera ha contribuido a que el debate se abra, por lo menos en prensa especializada. No voy a deciros en todos los medios de comunicación, pero la prensa especializada al menos empieza a oírse voces discordantes y le dedican un poquito de espacio a no dar por hecho el mensaje, digamos, hegemónico de las interconexiones, y yo creo que ese es el primer paso. Bueno, decía la ministra Teresa Ribera, que como decía, que le preguntasen directamente por el proyecto de Gatica, creo que ya es un éxito en sí mismo, y respondía la ministra, sin perjuicio de que es más que probable que necesitemos alguna interconexión y sin pensar que necesitamos multiplicar enormemente nuestra capacidad, hay un espacio de crecimiento, pero la pregunta no es tanto si sí o si no, sino cuánto, dónde o hasta dónde. Desde mi punto de vista, esta respuesta lo que te está diciendo, pues seguramente sí que necesitemos mejorar nuestra interconexión con los países del entorno, pero quizá no necesitemos todas las interconexiones que están planificadas, ni de la manera ni donde están planificadas. Es decir, mejorar la interconexión, pero como decía Aitor, igual hay que buscar alternativas a las autopistas eléctricas, que puede hacerse. Entonces, esta respuesta a nosotros nos abría efectivamente la puerta a decir,
hay un hueco, una posibilidad de sentarnos, hablar con el Gobierno y ver en qué medida el Partido Socialista podría plantearse como Gobierno hacer un estudio que realmente midiese la viabilidad de Gatica y su contribución al sistema energético español en las tres principales criterios que hemos dicho. Reducción de emisiones, penetración de renovables y precio de la luz. Pero a la vez también, aún diciendo que estos criterios que fueran favorables, digamos, qué beneficio coste-beneficio económicamente. Es decir, la barbaridad de dinero que va a costar Gatica si es rentable en términos de los beneficios energéticos que supuestamente podría traer al mercado eléctrico español. Y en ese contexto nosotros presentamos una proposición no de ley en la que pedíamos la paralización del proyecto hasta que hubiera un informe que declarase su viabilidad y su necesidad. Creíamos que esa postura nos daba margen para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en el Congreso y, por lo tanto, con el Gobierno, porque el Grupo Socialista del Congreso no vota nada sin el ok del Gobierno, como es normal, y presentamos esta proposición no de ley en la que también pedíamos la suspensión de la línea Güeñes-Itxaso porque, como nosotros sospechábamos y ya ha quedado demostrado, está totalmente relacionada con la construcción de la interconexión de Gatica. Es decir, si finalmente no se construyese la interconexión de Gatica, pues nos encontraríamos con una línea de alta tensión que ha roto el territorio por la mitad, que ha costado 70 millones de euros y que no valdría para nada o que su utilidad no tendría sentido en el actual contexto energético de Euskadi ni del Estado. ¿Qué hemos conseguido con esta PNL aún sin debatirla? Porque lo que tenemos claro es que los debates hay que llevarlos para ganarlos. Y sobre todo un debate como este, que si te cierran la puerta, si te votan en contra, pues digamos políticamente quedas debilitado. Pues en primer lugar conseguimos que se pusieran nerviosos ciertos partidos, como por ejemplo el Partido Popular. Hay una ley abierta sobre consumidores vulnerables de gas que está en periodo de enmiendas y el Partido Popular presentó una enmienda para que los proyectos de interés comunitario, como es la interconexión de Gatica, no pudiesen ser paralizados por petición de ningún tipo de estudio de viabilidad. Es decir, era una enmienda clarísimamente preparada para parar nuestra propuesta en el caso de que llegásemos a un acuerdo con el Gobierno. Eso es bueno, la gente se retrata y la gente deja claro dónde tienen sus intereses, más allá de la transparencia debida que debería tener el ejercicio político. Segunda pista que a mí me dice que la gente, esta propuesta y sobre todo los datos y los argumentos que estamos poniendo encima de la mesa, pues estamos consiguiendo algo. La semana pasada, hace 2 semanas ya, el 8 de noviembre, hubo una jornada en Bilbao para celebrar el aniversario de Inelfe. Inelfe es la empresa que forman conjuntamente Red Eléctrica Española y el homólogo francés, Réseau de Transport Électrique, y hicieron una jornada de aniversario y, como no, presentaron el proyecto, pero esta vez dieron datos y dijeron, bueno, la interconexión del cable submarino nos va a permitir un ahorro de 394 millones al año. Va a reducir unos 3,2 millones de toneladas de CO2 y además va a suponer la integración de 4.332 gigavatios hora. Es la primera vez que se han dado datos concretos sobre los beneficios del proyecto. Y eso es bueno, porque estamos consiguiendo lo que habíamos pedido en un principio, transparencia. Y si ya te hacen cálculos y si ya te dan unos datos, a nosotros nos permite también contraponer nuestros propios datos y además medir económicamente estos datos, que es lo que decíamos. Porque, bueno, estos datos, estos beneficios pueden ser reales, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? No solo económicos, sino, como decía Aitor, ¿qué pasa si luego resulta ser un fracaso porque no hay tecnología capaz en 2018, en 2020, de perforar subterráneamente el fondo marino de Cap Breton? Bueno, por ir terminando y dando unas pinceladas sobre el contexto político que nos movemos, que yo creo que es imprescindible pues, para cualquier lucha o para, digamos, definir una estrategia a pie de calle o a pie de instituciones. En este momento, el Gobierno ha sacado un borrador de ley de cambio climático que no contiene ni una sola disposición o referencia a la transición energética. ¿Por qué? Según ellos, van a hacer una auditoría de costes del sistema, está por ver, y en función de esa auditoría ellos van a diseñar la transición energética. Pero como urge tener una ley de cambio climático, pues la parte de energía la dejan fuera.
En segundo lugar, están preparando lo que se llama el Plan Nacional de Energía y Clima, que es un requisito de la Comisión Europea para todos los países, en la que cada país tiene que decir cómo va a conseguir los objetivos acordados a nivel europeo de penetración de renovables, reducción de emisiones, etc. Y sospecho que van a usar este plan, que no necesita pasar por el Congreso, para definir su propia transición energética. En segundo lugar, el debate energético hasta ahora ha estado muy centrado en el impuesto al sol, en la reducción del precio de la luz, que como sabéis ha marcado máximos históricos estos pasados meses, y en el bono social, pues porque ha habido una chapuza que se puso en marcha el año pasado en acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos, que está a punto de dejar sin protección energética a personas vulnerables. Entonces, digamos que el debate ha estado ahí. No, las interconexiones no estaban en el debate. ¿Van a estar? Pues dependerá mucho del impulso o no que la ministra dé a la transición energética en los meses que le queda. Y como todo en este momento, como no sabemos cuánto va a durar la legislatura, ni qué va a pasar una vez que haya elecciones, de qué color va a ser el gobierno, si va a haber gobierno, etcétera, pues estas cuestiones de medio o largo plazo, y no solo pasa con el proyecto de Gatica, sino con muchas otras cuestiones, pues están un poco en el aire. Desde mi punto de vista, el ministerio de Teresa Rivera sí que sería proclive a revisar, a estudiar en detalle el proyecto de interconexión. Sinceramente lo creo. Yo la conozco personalmente y creo realmente que es una mujer que se cree lo que dice, que conoce bien el sector energético y el cambio climático, o sea, las políticas climáticas, pero tiene un problema, y es que es ministra con el Partido Socialista. ¿Qué le pasa al Partido Socialista? Bueno, pues que hay una cosa que se llama puertas giratorias, en las que han disfrutado durante años, que siguen disfrutando y que tiene lazos muy fuertes, al menos una parte del Partido Socialista, aquí quiero ser honesta también, no con el oligopolio, sino también con el monopolio, porque se nos olvida. El problema del sector eléctrico no es solo el oligopolio, sino el monopolio, que son las infraestructuras, que es Red Eléctrica. ¿Sabéis quién es el presidente de Red Eléctrica hoy en día? Jordi Sevilla. Sabéis que fue ministro con el Partido Socialista. Para mí, hoy en día, el mayor problema que tiene la paralización, la suspensión, la revisión del proyecto se llama Jordi Sevilla. Jordi Sevilla, que en estas jornadas, por ejemplo, dejó caer que esto iba a ser un gran proyecto y una gran oportunidad para la industria vasca. ¿Qué industria vasca? ¿Cómo? Como ya está palabrado, van a sacar concursos, en fin. Porque en el fondo, o sea, más allá de que podamos decir que las beneficiadas son las nucleares o los ciclos combinados o cierto modelo energético, para mí la gran beneficiada es Red Eléctrica en términos empresariales, porque se va a llevar un proyecto de muchísimos millones de euros que le van a ser retribuidos con sus correspondientes intereses. Pero es que además se va a quedar con todo el know-how, con todo el aprendizaje tecnológico que supone hacer este proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar en condiciones de hacer, de ofertar y de ser, digamos, ofrecer sus servicios para hacer ese tipo de interconexiones en cualquier parte del mundo. Porque a día de hoy, y estos datos se habla poco, pero creo que deberíamos hablarlo, Red Eléctrica es una empresa pública, pero es una empresa pública en el 20%. Es cierto que ninguno de los accionistas extranjeros tiene el poder suficiente como para digamos, marcar línea empresarial, pero claro, ese 65% de capital extranjero lo que exige es una rentabilidad. Y podemos discutir que por qué la empresa que gestiona la red eléctrica española, digamos que es clave, es un sector estratégico en términos de seguridad, de suministro, etcétera, por qué tiene otro tipo de negocios en otras partes del mundo. Entonces, quizá, si escarbamos, o sea, más allá del sistema, del tipo de transición energética, que también, para mí, el gran negocio y por lo que Red Eléctrica tiene tanto interés es que porque es un proyecto que le va a dar muchos beneficios y que le va a permitir posicionarse como un actor estratégico para este tipo de proyectos en el futuro. Y esto es lo que os quiero decir, que, bueno, que desde las instituciones del Congreso seguimos trabajando, yo seguiré preguntando.
Creo que es el momento de sentarse también con el Ministerio, con el secretario de Estado, ver qué intención tiene, qué planes tiene y en función de pues, cómo respiren, ir viendo, pero sobre todo es el momento de seguir empujando, de seguir abriendo el debate, que se hable y que se pongan números encima de la mesa, porque eso es algo que hemos defendido desde el principio, que no había informes, que no había datos, bueno, pues ahora los hay. Bueno, pues yo he pedido la comparecencia de INELFE en el Congreso, que vengan y expliquen estos datos y cómo los han sacado, no solo son los datos, porque los datos se pueden inventar, se pueden manipular, pero nosotros tener esa información de cómo las han obtenido nos permite contraponer. Así que yo creo que este trabajo que estamos haciendo de abrir el debate, de que esté en la opinión pública, aunque sea por lo menos en los sectores especializados, es importante y que hay que seguir, y en ello estamos. Muchas gracias. Kaixo, egunon. Yo soy Suriño Ojeda, soy la responsable de infraestructuras de Podemos Euskadi. Y bueno, yo lo que vengo aquí a hacer ahora, interviniendo la última, es un poco un resumen de lo que han dicho mis compañeros desde la perspectiva de Podemos Euskadi, ¿no? Como bien dice Rosa, la pelea, esto es una obra que viene aparte de la Unión Europea, de estatal, entonces la pelea está en otras instituciones que a nosotros nos superan. Pero, desde luego, la pelea está en las vecinas, está en la calle y está en nuestra parte de trasladar esos mensajes a donde se toman las decisiones, que son el Parlamento de Madrid y el Parlamento Europeo. Aquí tenemos mucha experiencia. Aquí igual no hemos vivido el boom y la burbuja del ladrillo, como en otras partes del Estado, pero tenemos muchísima experiencia en una burbuja de infraestructuras. Aquí tenemos infraestructuras sobredimensionadas de carreteras, vamos a tener infraestructuras sobredimensionadas ferroviarias y ahora parece ser que quieren calzarnos también una sobreestructura sobredimensionada en el tema de la red eléctrica. La energía eléctrica y la distribución eléctrica es una de las cosas que más transformaciones van a sufrir a nivel mundial en los próximos años y con cierta rapidez. Vamos hacia un modelo nuevo de generación eléctrica, hacia modelos nuevos de distribución de esa generación eléctrica. Como bien decía el compañero, vamos a dejar ese modelo de grandes generadores de electricidad que fluyen hacia los consumidores y va a ser un modelo más interconectado. Estamos ya yendo hacia las smart grids, las redes inteligentes, en fin. Todo el sistema va a sufrir una transformación tal en los próximos años que pensar en poner casi no, y será más por los seguros, casi seguros sobrecostes, 2.000 millones de euros en una infraestructura que ni siquiera sabemos si se va a poder hacer, ni si la vamos a necesitar, ni nada, es que no sabemos prácticamente nada, es una absoluta barbaridad. Y luego, además, añadirle toda la autopista de alta tensión, que cortas toda la provincia, que no vale para el TAP, que además tampoco queremos, y que si no se hace este proyecto, pues tampoco nos va a servir absolutamente para nada. Es decir, es un despropósito detrás de otro, de dinero, de impacto medioambiental, de impacto para las vecinas, de todo que no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Entonces, desde Unidas Podemos y desde Podemos Euskadi, por supuesto, nosotros queremos otra distribución de la energía, otra generación de la energía. Como decía Xavier, va a ser muy importante toda la evolución que va a haber en los próximos años de los sistemas de almacenamiento de energía. Esto no ha hecho más que empezar. Aquí nos hemos quedado unos años parados, castigados contra la pared con el impuesto al sol y con el parón de las renovables, pero aquí es una de las zonas donde más experiencia hemos tenido antes de ese parón, donde más know-how se ha aportado, empresas, I+D, etcétera,
y está claro que lo vamos a volver a retomar. Y es donde más experiencia tenemos, a pesar de este parón, insisto, en cooperativas, en otra forma de distribución de energía. Es decir, tenemos muchas cosas que aportar y muchas cosas nuevas que van a venir y que vamos a hacer en los próximos años para hipotecarnos económica, medioambiental y socialmente en un proyecto de esta envergadura. Así que solo deciros que os apoyaremos en ese sentido y que las compañeras lo seguirán peleando en todas las instituciones y donde haga falta. ¿Vale? Mila esker. Bien, ahora vamos a pasar a un turno de preguntas. Si alguno o alguna está interesado en alguna pregunta, que levante la mano y el compañero os va a pasar un micro y así los ponentes os pueden contestar. Hola, buenos días. Quería preguntar a Rosa, ¿no? Que efectivamente que sí, que aunque la ministra sea partidaria, pero bueno, vimos en la cumbre de Lisboa como lo que primero que firmaron ahí, bueno, al presidente, a Pedro Sánchez, a favor de las interconexiones, ¿no? Y preguntar, bueno, que en el 10º aniversario de INELFE salía una nota en el periódico que la autorización del Agüeñes Itxaso que ya está, vamos, en camino. Entonces, no sé, que a lo mejor enseguida, aunque haya contenciosos por parte de ayuntamientos, podemos ver que enseguida se puedan hacer las obras. No sé si hay alguna forma de poder parar, como habéis visto que estáis diciendo allí en Madrid, o que lo paren hasta que, si no va a servir para nada, ¿no? Sí, efectivamente es lo que decía, que una cuestión es la visión que puede tener la ministra y otra cosa es además, intereses internacionales que hay también, las presiones de la Unión Europea, que sin duda las va a haber, del comisario de Energía, por supuesto. Entonces, no he dicho que se vaya a replantear, digo que hay una posibilidad, o por lo menos que políticamente y mediáticamente quede claro la contradicción que supone defender un tipo de modelo energético y estar apoyando las interconexiones sin ningún otro criterio que las interconexiones por sí misma. Efectivamente, de la línea Güeñes Itxaso lo que se ha aprobado es la declaración de utilidad pública. Eso supone expropiar la capacidad de expropiar los terrenos que sean necesarios, y yo sinceramente creo que la línea Güeñes Itxaso va a ser difícil de parar, salvo efectivamente que pueda prosperar algún contencioso administrativo, porque el único recurso que hay contra la declaración de utilidad pública es vía judicial, es vía recursos. Políticamente no tenemos el Congreso el Congreso no tiene esa capacidad de frenar ese proyecto. Hola, buenos días. No sé si lo comentará luego Miren, pero sí desearíamos que tuvierais claro que vecinas y vecinos de Gatica no es que no queramos el proyecto porque nos afecte directamente a nosotros y no queramos un caso de no en nuestro jardín trasero, sino que no lo queremos en ningún sitio. No lo queremos en ningún sitio porque no queremos que se beneficien ciertos sectores privados de los fondos públicos, que es lo que hoy está de moda. Bueno, ha sido en toda la historia, pero ahora el beneficio es traer dinero, retraer dinero público, meterlo en los bolsillos privados, que es una gran autopista, y además de los bolsillos privados de la ciudadanía, a través de la factura, también que pasa a la cuenta privada de red eléctrica. Entonces, eso tiene que estar claro, porque mucha gente cree, ¿no? Es que, claro, como les afecta a ellas y ellos, pues no quieren eso ahí, pero si fueran a otro sitio, pues tampoco. El asunto es que, como nos parece una irracionalidad, una barbarie, no queremos este tipo de megaproyectos. Eskerrik asko. ¿Alguna pregunta más? Aupa, Kaixo, egunon. Se ha hablado de los criterios que establece la Unión Europea en interconexiones para el 2020, del 10%, los criterios que fija de capacidad instalada.
mi pregunta es si esos criterios que establece la Unión Europea son vinculantes o simplemente recomendatorios, y los que establece para el 2030, el 15%, el que ya el Estado español ya cumple con creces, también si es vinculante o es una simple recomendación. Sí, son totalmente vinculantes, tanto el 10% para 2020 como el 15% para 2030. Claro, ahí la clave está en lo que comentaba Aitor, ¿no? Que cómo se calcula ese 10%, pues en base a la capacidad instalada, claro. En el Estado español, desde el boom de las instalaciones gasísticas, hay una sobrecapacidad enorme y, por lo tanto, también vamos a tener, bueno, estamos teniendo y aún más adelante lo tendremos, una sobrecapacidad de interconexión. Es cierto que para los objetivos de 2030, bueno, se aumenta la capacidad de interconexión al 15%, pero por suerte se han revisado el cómo se calcula, digamos, ese porcentaje, ¿no? Ya no depende únicamente de la capacidad instalada. Ahí desconozco cómo se hace el cálculo porque es también algo técnico, pero sí nos sitúa en una si nos sitúa en una situación de absurdez, ¿no? O sea, totalmente absurdo, porque bueno, no estamos cumpliendo para 2020, pero sí para 2030. Entonces, vamos a tener que cumplir para 2020. Bueno, la verdad es que eso es una muy buena pregunta que sí que es cierto. Ahora mismo en la Eurocámara no está tan a debate o no está tan centrado el debate, al menos en la Comisión de Energía, en lo que son las infraestructuras de interconexión o en los proyectos de interés común. Sí tuvo esto un pico mayor, digamos, en la presencia en los debates cuando se debatía el aprobar la tercera lista de proyectos de interés común, donde volvía a aparecer el proyecto de Gatica. Esto fue, diría, a principios de año. Se tenía que aprobar la nueva lista de cuáles eran esos proyectos de interés común. Entonces, la cuestión sí estuvo más a debate y sí se pudo visibilizar un poquito más la oposición, digamos, a la interconexión submarina con Francia. Desgraciadamente, sí que es cierto, y como lo comenté también cuando pude estar con vosotros en la reunión de la plataforma, el debate de oposición ha estado más centrado en las infraestructuras de gas. ¿Por qué? Porque también, bueno, hay un discurso, digamos, sencillo, fácil, y una argumentación también muy básica, como la que os decía, ¿no? Bueno, pues pongo el mapa de Europa y miro, mira, pues aquí esto es una isla energética donde parece que hay mucha producción de energía renovable, entonces, bueno, pues a través de estos montes, ¿no?, de estos Pirineos, pues venga, vamos a aumentar la interconexión al máximo posible. Y bajo ese básico argumento, pues bueno, se apoyan, digamos, todo lo que tiene que ver con interconexión eléctrica, porque supuestamente es bueno para las renovables, ¿no? Entonces, casi si te opones a las interconexiones eléctricas es porque te opones a la transición energética, ¿no? Esto es visto desde los argumentos que da la Comisión Europea. Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando para desmontar, y yo creo que en ese marco también va a ser de gran interés que la plataforma y también la gente de la universidad y de las organizaciones ecologistas vengáis a Bruselas la semana que viene para poder exponer directamente y poder hablar directamente con la Comisión Europea todas estas cuestiones, y también, digamos, difundir también toda esta argumentación y todos estos datos contrastados con el resto de eurodiputados, al menos españoles, dentro de la Comisión de Energía, ¿no? Porque, como os digo, ahora mismo hay poca gente que se cuestione, digamos, que más interconexiones pueden llegar a ser negativas para el desarrollo de la transición energética, y eso es algo importante. Por terminar de aclarar algunos temas, yo no tengo tan claro que el objetivo a 2020 es vinculante. De hecho, en todo momento se está hablando de un objetivo indicativo, y
o sea, es un poco extraño, ¿no? La manera en la que, no solo en la que está planteado, sino la falta de una línea común de cómo calcularlo. Por ejemplo, en nuestro caso, en ningún momento está claro si hay que considerar o no la conexión con Marruecos. Este es uno de los temas, ¿no? A 2030 efectivamente cambia y ahora el porcentaje se marca sobre la electricidad consumida. Ya no es sobre toda la capacidad de generación que tenemos, de manera que si tenemos pues prácticamente 2/3 de nuestras plantas de producción paradas, solo se calcularía sobre el tercio que está en marcha, ¿no? De esta manera es como se consigue esta cosa tan extraña de que estemos tan lejos del objetivo 2020 y tan cerca del objetivo 2000, o sea, ya cumpliendo el objetivo 2030. Entonces, por ahí está una de las claves, ¿no? A todo esto hay que añadir que el objetivo 2030 además lleva otros 3 subobjetivos para el caso en el que si ya cumples el del 15%, pues como hay que seguir construyendo, porque al final es la única explicación posible, vamos a ir añadiendo otra serie de objetivos y ahí es donde fallamos, ¿no? En los 3 subobjetivos estaríamos fallando. Hace falta un porcentaje sobre la producción renovable instalada. Una es la renovable, la segunda no recuerdo ahora cuál es, la tercera es un objetivo de precio y es un objetivo de precio absolutamente surrealista. Habla de que tiene que haber un diferencial de precio inferior a 2 euros megavatio hora entre los 2 países. Esto es algo que ahora mismo entre ningún par de países que no compartan mercado eléctrico se está cumpliendo. Con lo que directamente este tercer objetivo lo que marcaría es que las interconexiones entre todos los países europeos tienen que aumentar de manera importante, sí o sí. Y este tercer subobjetivo yo creo que, no sé si no lo han calibrado o lo han calibrado demasiado bien, porque un diferencial de precio tan pequeño sin compartir mercado eléctrico es virtualmente imposible. Quiero decir, Alemania, por ejemplo, que es un país que está bastante bien interconectado, porque además tiene mucha facilidad con todos los países de su entorno, mantiene diferenciales de precio muy superiores con los países del entorno, entre otras cosas con Francia, por ejemplo. Entonces, ahí sí que hay también un tema bastante interesante, ¿no? Muchas veces cómo se marcan estos objetivos y la aparente falta de un criterio por debajo, sino a veces parece más que eso una de, pues si ahora hemos tenido el 10, pues ahora vamos a ir al 15. Y si ahora tenemos esto, pues ahora le voy a aumentar así, ¿no? Ahí yo sí que creo que hay también mucho trabajo que hacer todavía para ir destapando y desgranando todos estos temas. Hola, buenos días. También esto tiene un impacto, todos estos voltajes, todos estos corriente continua, además, en todo lo que es el medio vivo. Ya sé que igual estamos en el tema político, ¿no? En la gestión del recurso público, pero todo esto también sabréis vosotros igual lo que puede llegar a generar de cánceres, tal vez. Igual soy alarmista o tenéis algún tipo de información vosotros que me podáis compartir o algo en ese sentido, en el biológico. Yo voy a empezar como el técnico de la mesa. Yo soy ingeniero. Toda la parte de afecciones a la salud y ambientales, la verdad es que conozco un poco, pero para nada soy un experto. Es verdad que sí que hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, que da la OMS sobre límites máximos admisibles y por ejemplo, las mediciones que hicieron en Güeñes, en la subestación, les daba en alguna de las viviendas por encima de esos límites, ¿no? La subestación tal y como está ahora. Entonces, yo creo que esto sí que es algo que hay que seguir con mucha precaución, ¿no? Porque es un tema que a mí me parece bastante preocupante, es un tema sobre el que hay muchísimo estudio, pero como yo no sigo el tema, me da la impresión de que hay también mucho estudio interesado. Entonces, no es algo en lo que yo me atrevo mucho a entrar, ¿no? Pero sí que creo que es un argumento que hay que analizar. Pero más allá de las afecciones de los propios campos electromagnéticos, hay que pensar también en toda la franja que hay que abrir a ambos lados, en que está más que demostrado que eso, por ejemplo, aumenta el riesgo de incendio, porque todo el matorral bajo que se genera por debajo
es bastante más fácil en verano que se incendie, más los posibles arcos eléctricos que se generan, etcétera. Ahí hay una afección más allá. Hay que pensar también en la viabilidad y en la posibilidad de compaginar la existencia de una torre de muy alta tensión junto a tu negocio, por ejemplo, de turismo rural. O sea, la compatibilidad también socioeconómica de la zona queda bastante lastrada. Hay un montón de elementos adicionales que hay que incluir en este tema, ¿no? Pero bueno, yo por mi parte, como se suele decir, llego hasta donde llego y hasta ahí. Pero sí que me parece que es algo muy interesante y que requiere también de analizarlo más. A ver si... Bueno, antes no lo he dicho, pero bueno, en los próximos meses debería salir la declaración de impacto ambiental del proyecto, que es el primer paso, y bueno, pues habrá que hacer subsanaciones, verla, etcétera. Hay una cuestión que también he descubierto pues, en estas preguntas que parece que no te contestan nada, pero a veces te dan así como una pista. Existe un proyecto financiado por la Unión Europea, que es un LIFE, de protección, estudio y biodiversidad, que se llama LIFE Intermares. Y lo que está haciendo este proyecto es estudiar la excepcionalidad biológica y geológica de Cap Bretón. Con la finalidad de que si realmente estos estudios demuestran pues, que la formación geológica es excepcional, que hay una fauna marina excepcional también, se procedería a proteger esa zona. ¿Qué pasa? Yo pregunté directamente, bueno, si vamos a proteger la zona marina, pero a la vez queremos perforarlo, ¿cómo se conjuga, ¿no? La respuesta fue que hasta que no esté la declaración de impacto ambiental no se podrá valorar si tiene o no tiene impacto en la zona que se está barajando proteger. Pero más allá de todo esto, la declaración de impacto ambiental estamos pensando en tierra, pero también sobre el fondo marino y sobre el propio mar, ¿no? Pues las obras, ¿no? ¿Qué tipo de obras van a ser? ¿Cómo van a perjudicar las obras, por ejemplo, al corredor de migraciones de cetáceos que hay en torno en el Golfo de Vizcaya? Entonces, bueno, son cuestiones que evidentemente no hemos puesto encima de la mesa. También es verdad que políticamente moviliza muy poco decir que vas a molestar las migraciones de cetáceos, pero que están ahí y que en un momento dado, con legislación en la mano, pueden servir para parar, para condicionar o para modificar el proyecto. Y es además unos temas que te pueden generar o facilitar las sinergias y las alianzas con otros colectivos en Francia, colectivos ecologistas, más, digamos, vinculados a la fauna marina. Entonces, eso es otro aspecto que es verdad, no voy a decir que no es lo nuclear, pero es otra dimensión del proyecto que hay que tener en cuenta también. ¿Más? Bien, pues dada por finalizada en principio el primer punto de los ponentes y las preguntas, vamos a dar paso a Eduardo Urturi para que nos digas 4 cosas aquí de la plataforma Buitroi Bizirik en transición. Dale. Bueno, bai, egunon danori, ni hemen, bueno, Buitroi Biziriren izenean nau, eta suertez edo zoritxarrez bere lehendakaria naz, eta horretaz ibiliko naz. Bueno, desde Buitroi Bizirik siempre hemos apoyado claramente la oposición a este proyecto, porque Buitroi Bizirik en transición es un movimiento que fundamentalmente pues está para impulsar la resiliencia del pequeño entorno en que nos movemos, del entorno de las riberas del río Buitroi. Un poco el Munguialde extendido. Y tenemos una línea que es de fomento de la alimentación ecológica, otra de fomento de medio ambiente y otra de fomento de los entornos sociales, es decir, impulsarnos y hacernos grupos sociales que sean capaces de resistir. En el tema de medio ambiente, pues tenemos también muy claro
que tenemos que fortalecer de alguna forma la generación de energía renovable en nuestra zona. Ese es un tema que lo estamos impulsando desde que hemos podido. De hecho, pues impulsamos las actividades de Goyener, la cooperativa de generación y distribución de renovables que está montada en Euskadi. Y, en concreto, también estamos impulsando, en su día impulsamos, nos aburrimos de impulsar porque el Ayuntamiento de Munguía no nos hacía ningún caso, la generación hidráulica de este molino que tenemos aquí, que está todo instalado. Lo único que hace falta es ponerle una turbina para que ese agua que está ahí no se desperdicie y pueda generar electricidad para nuestro pueblo. Pues nos aburrimos, hay un proyecto que encargó el Ayuntamiento, luego lo guardó en un cajón, salimos nosotros, estuvimos 2 años tratando de impulsarlo, nos aliamos pues con la Escuela de Formación Profesional, con alguna empresa local, hasta con Innovask, que es una cosa del Gobierno que lo impulsaba, pero el Ayuntamiento pues se hizo el longuis. Y ahora resulta que hay otro grupo, se ha creado una asociación que se llama Errota, que quiere impulsar este proyecto. Y este proyecto, indudablemente, es muy importante porque en Munguía, en el Munguialde, en nuestra zona, fomentando esa resiliencia, pues había 40 y tantos molinos. Yo no sé, no vamos a poder llegar a megavatios ni gigavatios, pero sí vamos a poder tratar de utilizar el recurso que tenemos para desarrollar esto. Entonces, estamos impulsando eso, apoyando a los de Rota y, precisamente, y con esto acabo, los próximos sábados 14, 21 y 28 vamos a montar una mesa informativa con el grupo que se opone a la autopista eléctrica de Gatica en el mercado de Munguía para decir, señores, no solo nos oponemos a este sistema, a esta forma de desarrollar la energía que consideramos que, aparte de antigua, obsoleta y ladrona, pues queremos hacer otro en el que vuelva a ser lo que esto era al principio, que cada uno se generaba lo que podía con lo que podía. Y vamos a tratar de transformar un poco esta situación, impulsando que en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Munguía entre este proyecto, y esos 3 días pues diremos, señores, nos oponemos a este sistema eléctrico, pero damos la solución de que con este molino se puede generar y con los 40 y tantos que hay en el Munguía también, y con los casi 100 que hay en toda la cuenca del río, pues se puede generar. ¿Por qué no nos dejan? Eso es lo que os quería comentar. Bien. Bueno, egunon, edo eguerdion. Interconexión eléctrico-Orikez, Gatikako plataforma da. Como ha dicho Miquel hace un rato, nosotros nos oponemos al proyecto en Gatica y nos oponemos al proyecto en cualquier pueblo de Euskadi, de España, de donde sea. No creemos en las interconexiones eléctricas. Creemos que es un negocio puro y duro, una autopista que crean para que las grandes industrias eléctricas campen a su aire, lleven y traigan energía y negocien con ella, pero va en contra de los intereses de las personas. Entonces, cuando nos presentó Red Eléctrica Española el proyecto en Gatica, la verdad es que no nos gustó nada lo que nos dijeron. Entonces, nos unimos, asistió a la reunión muchísima gente, está prácticamente todo el pueblo en contra, y decidimos no cruzarnos de brazos, empezar a hacer cosas, empezar a protestar, pero activamente. Formamos un grupo y empezamos a reunirnos todos los lunes a las 7 de la tarde. A cuya reunión os invito a todos los que queráis o podáis. Formamos la plataforma y normalmente hacemos una media sobre una media de 30 personas o así, estamos todos los lunes. Hay lunes que pueden venir más, hay lunes que pueden venir menos. Somos todos voluntarios, cada uno tiene su familia, su trabajo y su vida y nos unimos en esto. Somos de todos los colores, de todas las ideas y nos une la pelea en contra de este proyecto.
nos pareció que era inútil, que era injusto y que, como bien dijo alguno en la primera reunión, nos iba a arruinar la vida. A nosotros y a todo el entorno medioambiental. Van a destrozar el pueblo, el nuestro, y todos los caminos de todos los pueblos por los que pasen las torres de altísima tensión. Van a destrozar el Golfo de Vizcaya, toda la costa, hasta tal punto que en la presentación que hizo Red Eléctrica, que efectivamente no hay que olvidarse de que el 80% de su capital es privado que proviene de industrias que tienen intereses en las eléctricas, y el 20% es público, que efectivamente está dirigido por Jordi Sevilla, es ministro del PSOE, y que es una especie de puerta giratoria con la que le compensan a la gente que tiene determinados cargos de interés, adquiere determinados conocimientos y que luego los puede traspasar a las industrias eléctricas. Como decía, en la presentación que hizo Red Eléctrica en el centro Azcuna, en la antigua Lóndiga en Bilbao, a la que asistimos invitados un grupo de la plataforma, allí nos presentaron unos vídeos de cómo va a ser la obra. Y la verdad es que fueron impactantes, hasta tal punto que cuando tocó presentarnos cómo se iba a hacer las perforaciones en el fondo del mar para soterrar los cables eléctricos que van y vienen, el impacto sonoro era tan fuerte que ellos mismos reconocieron que para que no nos asustásemos, todos los que estábamos allí iban a quitar el volumen. Y nos lo quitaron, porque la obra es bestial, o sea, destrozan absolutamente todo. Tenían hasta un problema en determinar las fechas, porque iban a arrasar y iban a arruinar la vida de todos los pescadores que pululen por ahí. Bueno, como nosotros estamos tan asustados, sí que es cierto que nos hemos concienciado un mogollón, hemos buscado información en todas las partes que hemos podido y hemos sabido. Esta sensibilidad ecologista o medioambientalista, algunos pues los tendrían, otros no, pero a pesar de que era algo que no nos había preocupado anteriormente, yo creo que por desconocimiento, porque no teníamos conocimiento de todo esto, lo estamos adquiriendo ahora, estamos aprendiendo muchísimo, estamos buscando información por todas partes. Se contactó con los grupos que nos podían enseñar algo, porque nosotros no sabíamos nada, con grupos catalanes, transpirenaicos, franceses, de Aragón, con ingenieros especializados en medio ambiente, pues como Aitor, que nunca se lo agradeceremos bastante, que nos está ayudando mogollón, y que gracias a él estamos dando pasos, porque no teníamos ni idea de nada. Solo sabíamos que no lo queríamos, que no era justo, que era malo para la gente, malo para nuestro pueblo, para la naturaleza, para la vida de los animales, para todos. Es algo absolutamente destructivo, que no aporta nada y que es solamente un negocio y que además es innecesario. El desarrollo energético tiene que ir por otro modelo, no puede correr por autopistas, tiene que ser algo más cercano, más limpio, más autogestionado, y quizás tenemos que aprender a apagar la luz, a apagarla, además de pagarla, o sea, a usar menos, que tiramos mucho todos. Yo la primera no me voy a salir de esta historia, pero tenemos que aprender a consumir menos, a distribuirlo mejor y a buscar fuentes que no sean destructivas. Los pasos que hemos dado, pues todos los que hemos podido.
Empezamos por pensar, ¿y ahora qué hacemos? Y cada uno pues aportaba lo que se le ocurría. Y valorábamos entre todos, unas veces pues más acertadamente que otras, pues votábamos, pues ahora hacemos esto, pues luego hacemos lo otro. En algunas cosas pues nos habremos equivocado, en otras pues no, pero bueno, hemos ido dando pasos. Y creo que estamos haciendo un trabajo importante. Cada uno da lo que puede, lo que sabe, hasta dónde llega. Empezamos por pensar, pues bueno, vamos a tener que movernos, vamos a necesitar dinero. Vale, pues hacemos camisetas. Pues a ver quién sabe hacer un dibujo. Pues se presentaban propuestas, pues este me gusta más, este menos, se votaba. Se consiguió hacer unas camisetas. Después pues vamos a montar, claro, con el fin de venderlas, sacar dinero para poder hacer cosas. Empezamos a montar mesas informativas. Pues ¿dónde? Pues por donde pase gente, en las fiestas, en los sitios donde haya concentraciones de gente, para ver si podemos cumplir las dos premisas, la de concienciar un poco. Bueno, mostrar a la gente lo que había para que se concienciaran y a través de eso pues, vender una camiseta, una banderola, todo lo que hemos hecho, porque luego hicimos banderolas, que hemos hecho un montón, vamos a tener banderolas ahí va toda la vida. Pero bueno, como se rompen ya hay que ir sustituyéndolas y este proceso también es bastante largo. Se supone que si lo hacen, que yo espero que no, pero bueno, yo creo que a lo mejor inician las obras, pero bueno, yo tengo la esperanza de que pase por lo menos lo que pasó en Lemoiz, que a pesar de hacer la obra y de que la hemos tenido que pagar entre todos, por lo menos se paralizó el inicio y la apertura de la central. Pues yo aquí casi espero lo mismo. Si no somos capaces de pararlo antes, por lo menos que si algo de la obra, no sé, lo de Güeñes quizá que es lo que peor está, porque contactamos también con Itxaso Güeñes y lo de ellos está más cercano porque viene de más atrás que el proyecto de Gatica. Pero yo tengo la esperanza de, aunque lo inicien, parar Gatica para parar también Güeñes y Itxaso. Asistimos pues, a todas las charlas que nos aporten algo. Cuando nos enteramos de que Red Eléctrica, pues como el otro día va al Museo Marítimo allí a celebrar su aniversario, pues allí nos presentamos, cogemos la pancarta, el que no tenga que trabajar pues va, o el que pueda escaquearse, y protestamos. Hemos hablado con ellos, con los de Red Eléctrica, en numerosas ocasiones. Saben de sobra nuestra postura porque se la hemos planteado directamente. Hemos participado en todos los debates y todas las presentaciones que han organizado ellos, no para nosotros, sino para políticos o para empresas. Allí vamos, allí protestamos y allí les interpelamos. Y siempre nos dicen lo mismo, que ellos son profesionales. El proyecto profesionalmente para ellos es muy atractivo, porque si consiguen hacerlo, como es un proyecto sin precedentes, no hay ningún ejemplo donde buscar ni donde mirar. Y es un arma de doble filo porque no sabemos muy bien, ellos tampoco saben muy bien cómo resolver los problemas que se les presenten, por lo menos a nosotros nos lo han dicho así. Y no tienen muy estudiado el proyecto ni resueltos los posibles problemas, pero ellos avanzan, ellos son profesionales y su trabajo es ir hacia adelante. Ellos nos han reconocido que el hecho de ejecutar este proyecto no son decisiones políticas y que a ellos no les corresponden. Para ellos va a ser una plataforma profesional impresionante a nivel mundial si consiguen hacer este proyecto y están corriendo mucho para ver si pueden adelantarlo. Y nosotros pues estamos intentando ponerles todas las zancadillas que podamos. Ahora mismo
están estudiando los terrenos de Gatica para ver por dónde conducen la línea, porque a Gatica nos ha tocado la conversora, porque el antiguo proyecto de Lemoiz, pues la central nuclear no llegó a funcionar, pero el trayecto de la conducción eléctrica estaba hecho, y está hecho hasta la subestación eléctrica de Gatica. Entonces, eso es de Iberdrola, y Iberdrola, por lo visto, pues no sé si se lo cedería, se lo venderá o se lo regalará para hacer este proyecto. Sí que es verdad que, como han pasado ya pues muchos años, yo creo que en torno a 40, ya las infraestructuras no les valen, porque las torres de alta tensión, según Aitor, que es el que nos está prestando toda su formación y sus conocimientos técnicos, no les van a ser suficientes para trasladar pues eso, la altísima tensión que quieren pasar por ahí. Entonces van a ser todavía más altas. Y luego tienen otro problema añadido, que han pasado muchos años, no están en buenas condiciones, y aparte de eso ha habido edificaciones, a pesar de que Gatica es un pueblo rural, se han edificado casas unifamiliares o bifamiliares en zonas, en barrios que son rurales, alejados del pueblo, y que por las que pasan cables de alta tensión, que en este momento no están en funcionamiento y no tienen ninguna repercusión, no generan ningún campo electromagnético, pero que si este proyecto se llevara a cabo, el problema sería muy serio. Porque aunque las distancias que se marcan aquí en España no son las mismas que en la Comunidad Económica Europea, porque la legislación yo creo que no está adaptada, aquí las distancias son mucho menores, entonces, no, perdón, mucho mayores. Entonces, en la línea de alta tensión, pues casi puede pasar por la ventana de tu cocina y no pasar nada. Y antes han preguntado las consecuencias que tiene eso, pues hay informes por ahí impresionantes, o sea, te pueden causar desde unas migrañas, problemas de esterilidad, tumores, mogollón de enfermedades. Afectan sobre todo a la población más vulnerable, que son los niños y los ancianos. Los niños están absolutamente desprotegidos, y hay por ahí estudios hechos de universidades internacionales y de muchísimo prestigio, donde se demuestra que los índices de leucemia infantil son muchísimos más altos que los índices normales en todas las zonas por donde pasan líneas de alta tensión, y cuanto más cercana la tengas, el riesgo aumenta. Entonces, todos son problemas. Antes ha apuntado Aitor la cantidad de incendios que se pueden generar. Este verano pasado ha habido un incendio en Mallorca. Red Eléctrica Española hizo también la conexión eléctrica de la península a Mallorca, y con un cable también que va por el mar. Lo que pasa es que la distancia es muchísimo menor y el proyecto es muchísimo más pequeño que este, y ha generado, al crear todos esos espacios con las líneas de alta tensión, se generan una serie de hierbas y de matorrales por debajo que son muy fáciles de provocar incendios. Pues bueno, los han provocado en Mallorca, pilló a mogollón de urbanizaciones que se habían hecho y que tuvieron que desalojar. O sea que podemos tener incendios, podemos tener ahí a la población infantil enferma, podemos tener todo tipo de problemas. El mar, o sea, el Golfo de Vizcaya se lo van a cargar, Calbretón igual, todos son alegrías. Así que nosotros
hacemos de todo. Aprovechamos todas las fiestas que se hacen en el pueblo para poner mesas, para colocar banderolas por todos los sitios. Vamos a cualquier parte donde pensemos nosotros que podamos difundir lo que está pasando, dar a conocer, porque sí que es verdad que es un tema que de momento no le interesa mucho a la gente y luego también que es difícil de entender. Ahora, por lo visto, ellos, como han visto la oposición que estamos haciendo, por lo que me han estado comentando compañeros esta mañana de la plataforma, han debido cambiar no sé, parte del proyecto o parte del recorrido del proyecto de las torres de alta tensión en Gatica. Yo no sé si será me imagino que será por las dificultades que están encontrando, porque ellos están haciendo estudios, se están metiendo en los terrenos particulares de la gente de Gatica sin pedir permiso, se les ha denunciado a la Ertzaintza. Han contratado empresas y les han mandado allí como si fuera su casa. Lo primero que hicimos también, una de las primeras cosas que hicimos fue un posicionamiento municipal. Se hizo una declaración institucional desde el ayuntamiento negándose al proyecto. Entonces, pues hacemos mogollón de cosas. Hablamos, bueno, con todos los que nos puedan echar una mano, damos la chapa, pero de una forma increíble. Todo lo que se nos ocurre. Algunas cosas, pues a lo mejor nos pasamos, pero bueno, nosotros lo intentamos. Y ya lo más... Creo que puede ser lo más importante lo que vamos a hacer el lunes. El lunes y el martes nos vamos a Bruselas. Nos han invitado el grupo de Podemos y vamos al Parlamento Europeo a tener allí una serie de intervenciones pues, con los grupos ecologistas, con los medios de comunicación y con los partidos o que tengan ganas o estén dispuestos o tengan tiempo para oírnos. Vamos a exponerles lo que estamos haciendo. La parte técnica la expondrán los que saben y nosotros pues daremos la visión de los vecinos afectados, de la población que no quiere estos megaproyectos, que no son buenos para nadie, menos para las empresas eléctricas que se están forrando, pero que nos hemos dado cuenta de que son insaciables. No les va a parar nada. O sea, ahora se forrarán con esto más, pero esto, si puede dar entrada a algo mayor, aunque sea más grave, no les va a importar nada. Entonces, pues bueno, esperamos que todo el curro que estamos haciendo de alguna forma paralice o, no sé, no quiero ni pensar lo que lo dejen hacer, pero bueno, si en algún momento se hace porque minimice mucho, no sé. Ahora mismo ellos que lo saben, que en un principio estaban por una instalación aérea, están estudiando el tema de hacerlo soterrado, de que el cable sea soterrado, para que no lo veamos. Como hacen los críos pequeños, que se tapan los ojos y no estoy, pues así. O sea, si meten el cable soterradamente por todo el pueblo o por la mayoría, por las zonas que puedan, es para que no nos demos cuenta de que allí pasa algo. Y va a pasar lo mismo, porque si el soterramiento no se hace bien, como hay multitud de experiencias en España, la contaminación y los efectos que va a provocar esos campos electromagnéticos son superiores. Dice que se multiplican. Eso es lo que dicen los expertos. Entonces,
pues no sé, si alguien que esté aquí tiene ganas de echarnos una mano y de ayudarnos, pues bueno, nosotros encantados. Todos los lunes a las 7 en el Gastochoco de Gatica. No sé, sí, yo creo que ya, no sé si se me han olvidado cosas, me imagino que muchas, pero bueno, si alguien quiere añadir algo, pues que lo diga. Bueno, a ver, ¿se me oye? Bien, gracias. Miren, te has expresado muy bien y nos has explicado todo muy bien. Un poco revuelto todo porque... Bien, bueno, ya para finalizar, desde el Círculo de Podemos Munguía queremos dar las gracias a todos los ponentes, a los invitados, al público y a vuestra participación, y deciros también que nosotros seguiremos en la lucha porque ha quedado claro aquí reflejado que estamos en contra de este proyecto, que apoyamos a la plataforma y que sabéis que estamos creo que completamente de acuerdo en que esta infraestructura pues, no beneficia a nadie, no es repetir lo mismo, pero sería, pues eso, sabemos lo que ocurre y los intereses son el capital. Y el capital es el que domina y los gobiernos llegan al capital, con lo cual, pues bueno, estamos aquí, dar las gracias a todos y damos por finalizado el acto. Venga, agur. Venga.